Estás escuchando el mejor matinal junto a Pepe Montalva. Estamos de vuelta ya para continuar junto al matinal. Exactamente, ¿qué hora es? Tengo 3 horas totalmente diferentes. Vamos a ver cómo andemos con la hora, sí, pero estamos puntuales. Espectacular. Las 11 de la mañana con 1 minuto, le damos la más cordial bienvenida, como les anunciaba anteriormente, a nuestro querido abogado, mi querido José Palma. Pepito Palma, lo voy a decir con mucho cariño, que tengo el orgullo de conocerlo de chico. Sí, pues. Muchas gracias, Pepito, por esta invitación para que podamos conversar acerca de lo que estamos promoviendo hoy en día en esta comuna. Es un placer para mí poder estar aquí y poder llegar al hogar de cada rinconadino a través de su radio, así que es un placer para mí poder estar aquí y le agradezco la oportunidad. No, el placer es para nosotros, ahí digo que está la dueña de casa in situ a esta hora escuchando los recuerdos, todo eso, y muy importante lo que es la asesoría legal. Hoy en día es algo de suma importancia en todos los ámbitos. Si te dais cuenta, tú ves televisión o lo que pasó esto, ustedes tienen una labor hoy en día muy importante, y eso es lo que la gente tiene que darse cuenta y también acudir a ustedes, porque no solamente ofrecen lo que es el trabajo en sí, asesoran y orientan en temas legales, que son muchos también. Sí, no, sin duda. Hay muchas cosas que las personas necesitan poder orientarse, poder tener información, y que se logra a través de un abogado. Y hay trámites obviamente que tienen que hacerse con la representación de un abogado. Yo principalmente las personas cuando están en juicio siempre recomiendo que vayan asesoradas y representadas por un abogado para que no queden en la indefensión, es decir, que no queden sin armas para poder defenderse en un juicio, donde muchas veces son situaciones bien incómodas y las personas cuando van sin abogado quedan en una situación de desconocimiento, no saben mucho lo que pasa en la audiencia, pero lamentablemente lo que pasa ahí en la audiencia tiene fuerza obligatoria, entonces genera obligaciones, derechos y obligaciones para las personas, y por eso es muy relevante que las personas vayan asesoradas. Al final el conocimiento es poder, pues, Pepito, eso es muy importante. Eso, porque mucha gente llega en cero. Claro. En cero, no tiene idea qué pasa, qué es lo que tiene que hacer, todo eso, sobre todo cuando aparecen demandas imprevistas o algún tipo de situación que en sí necesita asesoría legal. De todas maneras, entonces por eso es importante informarse. Al final, una persona que conoce sus derechos, una persona que los va a poder ejercer, porque los derechos escritos en piedra no sirven cuando las personas no los conocen. Correcto. Si no los conocen, es imposible que los puedan ejercer. Entonces una persona empoderada, un ciudadano consciente y educado y con conciencia de sus derechos va a poder exigirlo. Entonces es realmente importante que las personas se vayan educando y vayan, cuando necesiten, obviamente consulten a un profesional en todo tipo de áreas, la verdad, no solamente en el derecho. En el derecho. Bueno, de hecho, sí, estamos conversando tras bambalinas, lo mismo que el doctorado. Por ejemplo, un doctor es lo mismo lo que es la abogacía en el tema que ya hay un doctor especialista en esto. En cuanto al abogado, ¿es lo mismo? Sin duda, uno va especializándose en ciertas ramas del derecho. El derecho, en cuanto a rama, tiene mucho campo en el fondo. Está el derecho civil, el derecho penal, el derecho comercial, el derecho tributario, el derecho ambiental, minero, el derecho internacional, el derecho aeronáutico, el derecho de familia, que es el que nos convoca hoy día y es donde yo me he especializado. Y hoy día básicamente lo que quiero promover o lo que estamos promoviendo en la comuna es un centro de mediación particular que busca tratar de llegar a las personas y poder solucionarles de manera lo más eficiente y rápida posible, sin tanta burocracia, los temas que a ellos les competen, tales como temas de alimentos, de pensiones de alimentos, tales como cuidado personal, relación directa y regular, autorizaciones para salir del país, que a través de la mediación se pueden solucionar, donde un tercero imparcial ya les ayuda a poder llegar a puntos de encuentro que les permitan solucionar lo que los trajo o lo que necesitan conversar en ese punto, ¿ya?
La mediación es un proceso que no tiene carácter de juicio, ya, sino que es un proceso en que las partes son los protagonistas del mismo. Entonces, la única posibilidad de que se pueda terminar un acuerdo es que ambas partes puedan consensuar. Si no, no va a haber acuerdo y la mediación se va a frustrar. ¿Cuál es la ganancia sobre eso? Pero sí se puede llegar a juicio en algunos casos. De todas maneras. O sea, hay situaciones en las que no se puede mediar, ¿ya? O hay situaciones en que las partes están muy lejos. Cuando eso pasa, la mediación se va a frustrar y la parte interesada puede continuar con el proceso judicial a través de una demanda, acudiendo donde un abogado, porque el abogado es el que presenta la demanda. Pero ahí los costos son sustancialmente mayores, ¿ya? Lo que implica contratar un abogado, el costo emocional del tiempo que implica estar en un juicio, ¿ya? Hace que el proceso vaya teniendo un costo mucho más alto que haberlo podido solucionar en mediación. Finalmente, la mediación, en términos coloquiales, yo, Estado, le entrego el poder a ustedes, padres, por ejemplo, para que ustedes solucionen los problemas entre ustedes, y le voy a dar fuerza obligatoria a ese acuerdo. Y no me voy a meter yo hasta que ustedes agoten esa posibilidad, y si es que la agotan y no llegan a acuerdo, yo les doy la posibilidad para que ustedes demanden, ¿ya? Pero el poder que entrega a las partes para poder solucionar es un poder bastante amplio. A ambas partes. A ambas partes, claramente, porque para que puedan llegar a acuerdo, ambas partes tienen que reunirse en un punto medio que les permita en el fondo construir el acuerdo, ¿ya? Pero, por ejemplo, en tema de relación directa irregular, la ley no establece un régimen de relación directa irregular tipo como las personas a veces sin conocimiento o a veces no sabiendo mucho del tema plantean cuando uno los atiende. No queremos lo que establece la ley. No hay un régimen de relación directa irregular que establece la ley. Es muy amplio, pero eso es para las partes significa un valor muy importante. ¿Por qué? Porque significa que ellos, de acuerdo a los tiempos de ellos y a lo que ellos creen que es mejor para sus hijos, pueden acomodar esa relación directa irregular, que es lo que llaman visita. Los días, las frecuencias, los horarios. Y ahí en el fondo no hay regímenes malos, sino que lo importante es que siempre pongan como tema primordial a su hijo, y que ellos puedan también irlo variando de acuerdo a su situación laboral, a su situación de distancia, porque a veces no viven en la misma comuna, situación que en el juicio no, porque en el juicio va a hacer una propuesta, el otro le va a contestar esa propuesta y el juez va a determinar qué es lo que él cree que es mejor. ¿Ya? Y ahí el hijo, teniendo en cuenta la edad, tiene una palabra, eso que él puede decidir. Ya. Ese es otro mito urbano también, que los hijos después de cierta edad pueden decidir. La ley no establece eso, ¿ya? Perfecto. Pero, aquí voy a hacer el pero, sí es un derecho que tiene el niño o niña adolescente a ser oído en las distintas instancias judiciales o incluso extrajudiciales. Es un derecho que tiene. Y obviamente que lo que pueda decir un adolescente de 16, 17 años, de 15 años, va a ser muy importante para el juez, por ejemplo. Muy importante. No está obligado el juez a fallar de acuerdo a lo que el niño ni adolescente diga, pero sí, si es que falla en contra, va a tener que justificar por qué está fallando en contra. O sea, es muy importante para el juez la opinión del niño o adolescente, es muy importante, pero no está obligado a fallar de acuerdo a esa voluntad. O sea, sirve en el proceso de decisión, o sea, se puede decir. Muy importante. Muy importante. De hecho, los tribunales de justicia, en algunos estudios de sentencia, lo han considerado como un trámite esencial el derecho del niño o adolescente a ser oído en cualquier instancia del juicio. Ahora, ser oído no significa que necesariamente tenga que escucharlo el juez. Lo puede escuchar a través de su abogado, o si el niño no quiere hablar, también está ejerciendo su derecho. ¿Me explico? O sea, si el niño o adolescente le pregunta, mira, vamos a hacer una audiencia para que te escuche el juez, y él dice que no quiere, él está ejerciendo su derecho. Supongamos, mira, se han dado muchas cosas, y usted es especialista en esto. Supongamos que el niño no quiere hablar, pero no habla por temor, porque es típico, y tenemos que darnos cuenta que sí pasa, que está viviendo con unos padres, tenéis que decir esto, y si pasa en ese caso que el niño no hable por eso, ¿hay alguna instancia donde se investigue el trasfondo del tema? Claro, lo que pasa, bueno, siempre poder determinar lo subjetivo, es decir, lo que pasa en el foro interno, es sumamente complejo. Pero en muchos de los casos esta justicia es una justicia especializada, entonces cuando hay un relato creado, por lo general es posible que los mismos
participantes del sistema de justicia puedan detectar este relato este en el fondo, este discurso que está muy bien construido, porque aquí participan distintos profesionales. Y anteriormente también hay otros programas del Servicio de Mejor Niñez que también tienen la posibilidad de hablar con ellos y poder ir determinando... le mandan los antecedentes. Claro. Claramente, y poder ir determinando cuál es la situación de los niños. Y ahí se va develando. Ahora, con todas sus luces y sombras, porque tú sabes que sí, a pesar de eso han estado muy cuestionados. Bueno, pero yo soy de la idea que el cuestionamiento siempre es bueno en la medida que nos permita poder ir creciendo y poder ir reparando y mejorando. Crítica constructiva. Claro, mejorando, porque el sistema, claramente, el sistema judicial de familia, como el penal, por ejemplo, hay mucho que mejorar todavía. Entonces, uno tampoco puede cerrar los ojos y pensar que todo es bueno. Correcto. ¿Ya? Entonces, en la medida que eso vaya ayudando a mejorar, hay que hacerlo y tomar esas críticas y finalmente los jueces, si bien son autoridades, también es importante que consideren eso, porque obviamente el sistema sí tiene falencias. Como todo. Lógico, como sí, todo. Sí, entonces, como todo. Eso no se puede negar, sería uno muy iluso si lo negara. ¿Ya? Pero sí, esas instancias existen y en esas instancias debería poder pesquisarse este temor de hablar, por ejemplo, o este relato construido. Sí, bueno, estáis escuchando y te das cuenta que prácticamente trae todo aprendido de memoria, se han hecho caso. Ahí se dan cuenta ustedes inmediatamente que aquí hay algo extraño. O sea, pasan por varios procesos y por varios profesionales. Pues esos profesionales son los que están especializados en la labor y que son los que tienen que pesquisar los discursos que son construidos, demasiado detallados, que no da cuenta con la edad que tiene el niño ni adolescente, que son más bien construidos. Entonces esas instancias se tienen que develar en ese proceso. ¿Ya? Los peritos. Bueno, aquí es característico en mi programa que yo pregunto en la mañana. No, está bien. Es una conversación. Oye, pero no te conté algo anecdótico. ¿Sí? Tanto hablar de Pepe. ¿Tú sabes por qué a los José le dicen Pepe? No. Ya, yo no lo tengo acreditado, solamente es lo que me contó un profesor cuando estaba estudiando. ¿Cuál es la razón de por qué a los José le dicen Pepe? Porque tu papá se llama José. Sí, Pepe. El mío también se llama José. Pepe. Por herencia también, Pepe también. Pepe. Y tú también, Pepe. Mira, fíjate que en la Sagrada Escritura, ¿ya? Tú sabes que José no era el padre biológico de Jesús. Correcto. ¿Verdad? Sino que era el padre en el fondo que lo crió. ¿De acuerdo? Entonces en las Escrituras, para referirse al padre de Jesús, como se repetía mucho, se referían a padres putativos, ¿ya? Pater putativo, que significa padre aparente. Pero el pater putativo era muy largo, ¿ya? Entonces, para abreviarlo, colocaron P.P. para referirse al padre putativo de Jesús, que era José, ¿de acuerdo? Y con el pasar de la historia esto fue evolucionando y quedó como Pepe, se le incluyeron las dos. Entonces por eso a los José le dicen Pepe, que viene a ser como la palabra en el fondo más cortita para decir padre putativo, padre aparente. Y esa es la razón por qué a los Pepe le dicen Pepe. Mira, bueno, todos los días se aprende algo nuevo. Y si lo dice el abogado, es así. Mira qué importante. Como te decía, yo me gustan las preguntas en cuanto a las leyes, porque encuentro de repente leyes que no van, ¿no? O sea, me toca vivir diariamente en esto de las comunicaciones, noticias. Te pongo el ejemplo. ¿Por qué o cuándo se creó esa ley? Cuando tú mueres en un accidente, ¿por qué tenemos que esperar a veces todo un día que llegue un fiscal a levantar el cuerpo? Eso es lo que entiendo. ¿De cuándo se cambió eso y cuál es la razón? Más o menos, si es que en la materia esa, ¿por qué puede ser? Porque yo encuentro, para mí como persona, me dolería en el alma estar 24 horas al lado de una persona. Es como humillante, así, es que es algo y doloroso. Pues. Entonces, ¿esas leyes algún día se podrán cambiar? Mira, voy a ser bien sincero, eso escapa de mi área porque yo no me dedico al derecho. No, pero penal, más o menos. Pero claro. te voy a plantear otro ejemplo. Uh-huh. Y es un ejemplo que sucedió en la realidad.
cuando una persona fallece, por ejemplo, en su casa de un paro cardíaco. Ya. Tuve la oportunidad de presenciar una situación así y fíjate que el protocolo está tan mal establecido que nosotros, bueno, los paramédicos cuando llegan al lugar hacen la reanimación, constatan la causa de muerte, claro, y se van. Tú decís, pero ¿cómo no se lo van a llevar? No, se van, queda ahí. Luego, para poder comenzar el proceso, tiene que venir la brigada de homicidio para poder constatar que no hay participación de tercero, ¿de acuerdo? O lo que disponga el fiscal, ¿ya? Y tú tienes a tu familiar ahí esperándote. Ya sabes que falleció por un paro cardíaco, lo intentaron reanimar, los servicios de salud no resultó, y ahí quedan entrampados en la decisión que el fiscal dé, si tiene que ir la brigada o si viene el servicio médico legal, y entre eso pueden pasar 4, 5, 6, 8 horas y no sabes qué hacer. Mira, inclusive dando... Y la brigada de homicidio a veces está, claro, en un homicidio. Y no, aquí no me acuerdo qué sucedió en esa oportunidad. Estaba, no sé, ponte tú, en otra ciudad y no iba a llegar sino hasta las 8 de la noche. No, es que tiene que buscar un médico que constate que no hubo participación del tercero. ¿Y qué médico va a hacer eso sin hacer un examen un poco más riguroso, por responsabilidad profesional? Un médico legista. Claro, pero o sea, verlo y con solo verlo es como medio complicado. Tampoco se lo llevan como para que se lo lleven al servicio médico legal para poder constatar eso. Entonces es una situación bien complicada. Yo creo que eso en el tema de los accidentes es tema de falta de personal, de que el fiscal está haciendo alguna otra cosa. Hay fiscales de turnos también, no sé si tú sabías. Correcto, sí. Hay fiscales de turno los fines de semana y es el fiscal que tiene que estar... Y vive lejos, pues eso es lo peor. Claro, siempre preocupado y atento al teléfono, de acuerdo a lo que se establezca. Entonces... Sí, yo me acuerdo antiguamente que el cuerpo lo levantaba Carabineros, si no me equivoco, antiguamente. Se levantaba y el accidente y se llevaba. Claro, lo que pasa es que... Y ahora no, pues hay que esperar. Claro, es que como por mandato legal es el fiscal el que dirige la investigación. Él es el que tiene que primero determinar con qué policía va a trabajar, si con la policía de investigaciones o Carabineros. Y de acuerdo a eso se van dando las instrucciones y se va actuando. Sin esa orden no se puede. Entonces yo creo que se suman varios factores, entre otros la falta de personal, para que puedan en el fondo haber fiscales suficientes de acuerdo a la carga de trabajo que tienen. Me imagino que pasa por eso. Y claro, eso empieza a ser bastante inhumano desde el punto de vista, claro, de la dignidad. Inhumano. De la dignidad humana. Imagínate un familiar que acaba de acontecer eso y que está esperando horas y horas y horas para poder avanzar y seguir con los demás trámites, que siempre son bien engorrosos y muy dolorosos, sobre todo cuando pasan esas tragedias. Entonces, y también con los inescrupulosos que envían fotos y sacan, entonces... El morbo. Te pongo, perdón, el caso que me han escrito hace un ratito ahí, en lo que el tema, en su tema, señor abogado, el tema de que, para que la gente sepa que pasa en muchos lugares, en lo que es, si tú criaste tú criaste por orden del juzgado, criaste a la niña porque la mamá no estaba en condiciones de criarla, ya, todo bien, la niña crece, para resumirle, la niña crece, todo el tema, pero apareció la mamá después de todos los años, después que ya estaba criada la niña, bien criada, bien cuidada de los estudios, todo, y se la lleva y se la quita a la abuela en este sentido. Pero ¿y qué pasa si la niña lo está pasando mal, está sufriendo, está haciendo eso, y ella cómo puede hacer para presentar esos casos en caso de... Ahí hay que plantear o analizar varios supuestos, ¿ya? El primero es si se la llevó por intermedio del tribunal, ¿ya? O simplemente se la llevó de hecho, en el fondo dijo ya, tú eres mi hija, nos vamos. ¿Ya? Hay que evaluar esas dos hipótesis, que son sumamente importantes, ¿ya? Si lo hizo a través del tribunal es porque hubo un juicio, el tribunal consideró que esa persona estaba apta para poder llevársela, que muchas veces no sucede.
Correcto. La mayoría de las veces es de hecho. Si es de hecho, esa abuela tiene la posibilidad de interponer una medida de protección ante el tribunal. No entregarle a la niña, a efectos de que podamos ir tratando de desmenuzar esto y ver si realmente esta persona está capacitada y si va a estar bien la niña, que es lo más importante. Con 15 años, como el ejemplo que tú me puedas dar, es súper importante escuchar la opinión de ella. Como te dije, no es obligatorio para el juez, pero sí muy importante. Y te voy a decir que en el 80% de los casos, o en un porcentaje muy elevado para no cometer el error, los jueces van a respetar la decisión de ese niño o adolescente porque ya está muy grande. Entonces ya es una persona que ya está razonando, que su autonomía progresiva está mucho más desarrollada, ya que puede razonar de una mejor manera. Entonces en ese caso no es como un objeto que uno va, lo deja y después si quiere lo va a buscar. Correcto, es que eso, no claro, funciona así. Eso es. Ya, pero ahí siempre, y ahí lo que pasa también hay una situación de desconocimiento. A lo mejor en esa situación esa persona no hizo nada, respetó lo que en el fondo lo que estaba planteando la mamá en su rol de autoridad, y se quedó así. Y en realidad, si el cuidado lo tenía ella, ya sea por un cuidado provisorio, porque generalmente nunca lo regularizan a un cuidado personal definitivo, la verdad es que, claro, ahí por desconocimiento ceden ante esa palabra de autoridad, pero las cosas no funcionan así. Claro, también por la parte de salud mental o sea, de todas maneras, del menor también. Pero ahí si te das cuenta, ahí lo que hubo es autotutela. ¿Qué es la autotutela? Es la capacidad que tienen las personas para poder ejercer la justicia de mano propia. La señora dijo, esta es mi hija, me la llevo. Las cosas no funcionan así. Entonces ahí hay una responsabilidad compartida, en el sentido de que por falta de conocimiento, esa abuela, que en ese momento era la garante de su nieta, permitió que la mamá se la llevara en circunstancias que judicialmente eso no había sido conocido por el tribunal, porque anteriormente ella tenía el cuidado personal provisorio, me imagino. Excelente cuidado, claro. Ya, ahora, siempre cuando pasa mucho tiempo, lo aconsejable es que esa persona que empezó con un cuidado personal provisorio empiece a tramitar un cuidado personal definitivo, que eso es lo que le da seguridad jurídica. Es decir, que esa abuelita hubiese sido ideal, bueno, ya no lo hizo, que hubiese empezado a tramitar un cuidado personal definitivo para que ya la niña definitivamente quedara con ella, que es una demanda que hay que hacer en contra de los papás, de ambos papás. Mira, es importante, ¿eh? Súper importante. Muy claro, a veces por falta de comunicación o no, sí, o simplemente no preguntar. Claro. Yo siempre le digo a las personas que cuando adquieren obligaciones jurídicas, esto no es al lote, no es como les guste, es como se estableció. Por ejemplo, a los papás les pasa mucho esto que me deben estar escuchando. No, es que yo llegué a un acuerdo de pensión de alimento con la mamá de mi hijo, ¿ya? Pero la verdad es que nunca sacó la cuenta, entonces le deposité en la cuenta Ruth. O la verdad es que a ella le costaba mucho sacar la plata, entonces le deposité en la cuenta Ruth y no en la cuenta que se abrió para el pago de pensión de alimentos. Mal, pésimo. ¿Por qué? Porque si el tribunal aprobó un acuerdo o en sentencia lo estableció cuánto se paga, en qué fecha se paga y dónde se paga, y usted está pagando en otro lado, se está autotutelando. Significa que se está mandando solo. ¿Y va a tener problemas? Obvio que va a tener problemas. Porque en derecho hay un dicho que dice, el que paga mal, paga dos veces. Está pagando mal. ¿Por qué? Porque esa cuenta que tiene el tribunal, ¿cuál es la gracia? No es porque sí, el tribunal tiene acceso a esa cuenta. Entonces, si usted tiene deuda, claro, cuando hay problemas de plata, de que dicen, no, es que me pago más, me pago menos, para el tribunal es bien simple, hace el cruce de información. Calcula cuánto es lo que debería ir depositado a la fecha y se mete a la cuenta y ve cuántas son las transferencias que hay. Cruza la información y lo que falta es deuda. Entonces, ese papá que ha pagado sagradamente por cuenta Ruth, cuando le hacen el cruce de información, el tribunal dice, este caballero no ha pagado nada. Deuda de 5, 10, 15 millones de pesos. Detalle no menor, ¿eh? Y ahora esto está súper complicado porque, como tú sabes, la ley fue modificada, la ley 14.908 fue modificada hace poquitito, 2-3 años que se modificó. Ahora se está volviendo
volvió la discusión parlamentaria para ingresar otras modificaciones, pero es jodido ahora para las personas deber pensión de alimentos. O sea, cuando adquieren una obligación judicial de pagar pensión de alimentos hay que cumplirla como el tribunal les dijo, porque es jodido ahora deber pensión. Antes lo era, pero ahora es más todavía. Los profesores, por lo menos con los que uno se ha especializado, lo catalogan de esta manera: la muerte civil de los deudores de pensiones de alimentos, porque no pueden hacer prácticamente casi nada. Suspensión de licencia de conducir, ahora también se agregó que no la pueden sacar si están en el registro social de deudores. Bueno, eso fue la reforma. Además de eso, si sacan un crédito superior a 1.500, creo que UF le van a retener. Si quiere vender una casa, el conservador va a pagar eso, a menos que retenga una parte. Si quieren vender un vehículo, lo mismo. Y está el cobro extraordinario de pago de pensión de alimentos, que es sacar dinero de la AFP. Las personas también tienen mucho desconocimiento en eso. Las personas que deben piensan que es un derecho de ellos poder decir: sáquenme de la AFP. Se equivocan, porque es un castigo que la ley establece. Entonces, ese derecho lo tiene el acreedor, es decir, la persona a quien le debe. Y esa persona tiene que iniciar ese proceso. No es grato, porque lo primero que hacen es buscarte en tus cuentas bancarias, ¿ya? Entonces, esa persona que gana un sueldo y que se le depositan en la cuenta RUT, si se tocó con la mala idea de que justo hicieron esa solicitud y el tribunal detecta eso, acá el sueldo se lo retiene. O sea, ¿ya? está más complicado que nunca. Está sumamente complicado. Por eso el llamado es a las personas a que puedan cumplir las cosas como se pactan. Lo que no significa que eso no se pueda cambiar. Se puede cambiar, pero tienen que venir de nuevo a mediación o a un juicio y lo cambian. Por ejemplo, la fecha de pago. Eso se puede cambiar, pero tienen que venir para acá y conversar y cambiarlo, acuerdo, ¿ya? No pueden hacer las cosas porque ellos quieren, porque después les provoca ese tipo de problemas. O sea, aunque sea un acuerdo, como te digo... El acuerdo verbal no sirve. No, a eso voy, no aunque sirve. ya estemos la pareja y todo, ya... El acuerdo verbal Entonces, sirve ¿ya? hasta que se llevan mal. Cuando se llevan mal, ahí muere el acuerdo verbal. Porque todos los ejemplos que te estoy planteando, yo te diría que en un porcentaje muy alto son acuerdos verbales. De buena fe incluso, te diría. Pero el problema que se genera es que, como son verbales y cuando las partes se enojan, se produce lo siguiente: que accionan ante el tribunal y el tribunal se va a guiar con lo que está establecido judicialmente, ¿ya? Entonces hay muchos mitos en el derecho de familia que causan dificultades. Por ejemplo, eso de que la pensión cesa automáticamente a los 18. Eso también genera muchas dificultades, porque no es así. Primero, la pensión no cesa a los 18, cesa a los 21, sin mención de causal, ¿ya? Me estoy refiriendo a las pensiones que se pagan en favor de los hijos, ¿de acuerdo? Y a los 28 se siguen estudiando. Entonces, de los 21 a los 28 se pueden dar dos supuestos para cesar: que el hijo termine su estudio antes de los 28, eso permite cesar, o que ya se cumplió los 28 y ya si terminó o no terminó, ya se puede cesar porque la ley dice hasta los 28, ¿de acuerdo? Pero en todos los... No es, entonces ¿cómo se dice? No es automático, pero en todos los casos hay que pedirlo. Si cumple los 21, no cesa automáticamente. Tiene que ir la persona a pedir mediación, siempre se empieza por mediación. Si llega a un acuerdo con el hijo, se acaba ahí, se cesa la pensión, se envía al tribunal. Y si le va mal, va a tener que iniciar un proceso judicial de juicio. Entonces, muchos papás cometen ese error. Claro, los hijos cumplen 25, 26, ya terminaron la carrera, pero la pensión sigue vigente y se sigue acumulando y se sigue devengando todos los meses. Y con mucha razón uno le encuentra razón y le dicen: mi hijo está trabajando, mi hijo está estudiando, o sea, terminó de estudiar, está trabajando, ¿por qué tengo que seguir pagando pensión? Toda la razón, pero hay que hacerlo judicialmente, no es automático. Y ahí de repente hay historias bien crueles, papás que han pagado pensión hasta los 37 años. Y es porque nunca hicieron el cese. Ahí en el tema del tema de las pensiones hay otro tema que el otro día conversaba con unos adultos mayores y me dijo, y al final estábamos conversando de lo mismo, porque el hijo es un descabezado, hay las cosas como son. Dijo, tuve que hacerme cargo yo,
¿Por qué pasa eso? ¿Por qué el papá tiene, o sea, el abuelo tiene que hacerse cargo? ¿Eso es legal? Pero ¿por qué se produce el tema ese? Sí, mira, la ley establece que por falta o insuficiencia de alimentos, quienes tienen que asumir esa obligación de manera subsidiaria son los abuelos. Los abuelos, primero la ley dice de la parte que no aporta pensión de alimentos, es decir, en este caso, si la mamá está pidiendo a los abuelos, a los primeros que les va a pedir es a los abuelos del papá, que es el que no está pagando, por ejemplo. ¿Ya? La ley lo establece, sí, es una figura legal y está establecido legalmente en que se puede solicitar en esos casos. A falta o insuficiencia. A falta, por ejemplo, que el hijo haya fallecido. Ahí es comprobable, o Sí. sea, acuerdo con eso, pero Claro. ¿por qué pagar el pato por la responsabilidad del hijo? ¿Me entendió? O sea, Mira. me pongo en el lugar como papá, ¿me entendió? Sí. ¿No? Entonces, Mira, la verdad es que la ley lo establece así, habría que ver la historia de la ley, pero claro, lo que pasa es que ahí lo que se primó es que alguien responda por este niño o niña adolescente que no tiene cómo generar ingresos, porque a él no lo podemos mandar a trabajar. claro, Entonces, pero en el caso que la denunciaste trabajar y tuviera cómo sostenerlo. lo que pasa es que los juicios de alimentos y en general el tema de alimentos siempre va a girar en torno a ciertos principios. Por ejemplo, la necesidad del niño o niña adolescente, o del hijo, o del alimentario en general. A ese es un tema que se va a tener que probar en juicio. Entonces, claro, si las necesidades que tiene él no son muchas o se logran costear, a lo mejor va a tener un revés judicial. Pero la ley establece que sí, que quienes tienen que asumir la responsabilidad después de los papás por falta o insuficiencia son los abuelos. La ley establece así. Y pongámoslo en el caso puntual que los abuelos no tienen recursos como para mantener. Mira, la ley dentro de las modificaciones que hizo se puso en ese supuesto. Eso fue una modificación buena. La ley estableció que aquellos abuelos que por ejemplo reciben la pensión mínima no se va a poder decretar una pensión de alimento en contra de ellos. Ya, la ley vino a tratar de salvar un poco eso. Igualmente el criterio del tribunal, y yo lo he visto por lo menos, no va a ser igual, y también las mamás tienen que entender que no se puede juzgar de la misma manera al papá, que es el responsable principal, que los abuelos. Estamos claros. De hecho, la ley se pone en ese caso. ¿Tú sabías que para los abuelos no se puede decretar orden de aprehensión? ¿Orden de arresto? No existe eso para los abuelos. O sea, la ley no lo contempla para los abuelos, para los padres. Y los tribunales por lo menos han hecho una interpretación restrictiva de eso, en señalar que eso está establecido para los padres, no para los abuelos. Ah, qué bueno. ¿Ya? Entonces, claro, ahí hay Sí. algunos matices que la ley ha ido estableciendo, pero sí, pues en este caso es que se está privilegiando en el fondo el interés del niño o niña adolescente, en este caso. Bueno, y de los hijos más grandes también, porque como te decía, la pensión se debe hasta los 21 o hasta los 28, dependiendo si siguen o no siguen estudiando. La verdad es que es una cuestión bien lamentable que nuestros papás tengan que hacerse responsables por nuestro acto. Es muy lamentable, yo lo he visto mucho. Pero la ley lo establece y claro, ahí... No, y hay mucho que volvemos a lo mismo, al mismo punto, que la falta de información, muchos se asustan. Claro. Le dicen, me voy a tener que ir preso yo por culpa tuya, y empiezan los dramas y todo, y al final no es así. Yo por eso, por ejemplo, a los abuelos siempre ellos tienen que ir asesorados, no pueden ir, ni siquiera una mediación. Las mediaciones son situaciones que, o sea, son procesos que no tienen carácter de juicio, pero siempre se agradece que una persona vaya bien informada, porque el mediador, su función no es asesorar a las partes, porque si no estaría perdiendo la imparcialidad, se estaría yendo por un lado, sino que es tratar de que lleguen a acuerdo. Entonces un abuelo que vaya a un proceso así tiene que ir bien informado para saber en el fondo cuál sería su escenario posible en un juicio, ¿ya? Y ver cuánto es lo que a lo mejor puede aportar, pero no en la misma proporción que el papá. De hecho, los mínimos legales tampoco están establecidos respecto a los abuelos. ¿Tú sabías eso? No, ¿cuánto es lo que se cobra del Mira, sueldo de la ley persona? establece mínimos legales. ¿Qué es Ya. un mínimo o por qué lo establece? Es un supuesto. Lo que hace el legislador es decir, ya, frente a estas situaciones, yo al menos voy a fijar un mínimo legal para este niña adolescente, y voy a suponer que el papá tiene los ingresos para pagarlo y hace presunción de que gana el mínimo legal.
Cuando es un hijo, la ley establece que la pensión no debiese ser inferior al 40% de un ingreso mínimo, que son 211.000 pesos, por un hijo. Por ¿ya? un hijo. Y fracción, por un hijo. ¿Ya? Cuando son 2 o más, la ley establece que la pensión de alimentos no debiese ser inferior al 30% de un ingreso mínimo por cada hijo, que son como 158, 160.000 pesos por cada hijo. ¿Ya? Pero también la ley establece, en el artículo 7 de la ley 14.908, para que la gente lo anote y vaya a buscar, porque es bueno que la gente lea, establece que esas pensiones no debiesen superar el 50% de quien las aporta, salvo casos excepcionales calificados por ley. Y ahí también se agregó otro inciso, que el juez también tiene que velar para que las pensiones se distribuyan equitativamente cuando haya más de un hijo, en el fondo. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, por ejemplo, una persona que ganase 1 millón de pesos, ¿ya? Y tiene 5 hijos, por mandato legal no podríamos superar el 50%, que son 500.000 pesos, ¿cierto? Y de esos 500.000 pesos debería fijarse una pensión para cada uno de ellos. Si son 5, 100 para cada uno, por ejemplo. Ahora, esto siempre tiene matices. Yo estoy haciendo como un ejemplo bien, la verdad, bastante simple, pero eso tiene muchos matices. Podría ser que a lo mejor a uno le pague más que a otro, que supere ese 50% si hay una enfermedad crónica que tenga algún niño, una enfermedad grave. Eso podría ser el juez decir, no, está justificado que voy a superar ese 50%. Ya, ahí estamos hablando de los hijos. ¿Qué pasa con la pareja? ¿Cuándo recibe ella también plata en este sentido junto con los hijos? ¿O es eso es aparte? La pensión de alimento, cuando una mamá pide en favor de los hijos, es para los hijos y es de los hijos. Correcto. Ya, si no están casados, no veo yo posibilidad de que pueda pedir una pensión para ella. No existe eso. Tendrían que estar casados para poder... Con bienes conyugales. Porque si está separado con separación de bienes. Eso da lo mismo. Da lo mismo. Es irrelevante que estén casados solamente ya, para poder pedir pensión, pero tampoco esto no se trata de que cualquier persona puede pedir, sino que tiene que haber un estado de necesidad. Es decir, esa persona tiene que demostrar que necesita esa pensión para poder sobrevivir. De tal manera que si ambos trabajan, esa acción no va a prosperar probablemente. Ahí entraríamos a suponer que sube el 50% al tiro. Claro, pero esa acción no debería prosperar. Ahora, el tema de los alimentos es para los dos lados, de cuando son casados. El hombre lo puede pedir y la mujer también. O sea, ahí ¿qué es lo que derime una situación de otra? Es el estado de necesidad. Imagínate que el marido en este caso está con un cáncer, no trabaja, y por este otro lado la señora sí trabaja, tiene un buen trabajo. Él está en el estado de necesidad que le permite pedirle pensión a él. Entonces son las dos caras de la moneda. No es un derecho privativo de mujer o hombre, es de los cónyuges, y los cónyuges son marido y mujer. Ambos. Claro. Mira qué interesante los temas. Oye, todas estas asesorías, toda esta experiencia, ¿usted la puede encontrar dónde? Nos puede visitar en nuestra página carelmediación.cl, donde ofrecemos todos nuestros servicios de mediación familiar a las personas que lo necesiten, o nos pueden contactar también al número telefónico y WhatsApp más 569-7345-1824. ¿Y físicamente dónde te encontramos? Físicamente atiendo en Rinconada y también tengo oficina en San Felipe. ¿Ya? Así que ahí ¿En qué parte de Rinconada estamos? Mira, estoy atendiendo en Galvez. ¿Ya? Y la otra dirección no me acuerdo, pero es cerca de Galvez, por calle San Martín. Está ahí en dos lados sí, de Rinconada. Sí. Perfecto. Sí, no, es importante orientarse, saber un poquito más, porque uno llega, como te digo, de cero y les pasa mucho, porque la gente hoy en día se deja llevar por lo que escucha, y ahí vienen los problemas y siempre te encontrás que el fondo que no es así. Claro. No era así. A veces tenés soluciones más rápidas. De todas maneras, la gente se guía mucho también por la experiencia de la vecina, de la amiga, pero siempre es importante entender que las situaciones siempre son no son iguales, son todas diferentes. Son muy personalizadas, en el fondo son muy diferentes una a la otra. Es siempre difícil de comparar, porque es difícil que una situación sea igual a la otra, y eso hace que, por ejemplo, si se trata de pensiones de alimentos o de relación directa y regular, las cosas vayan variando, ¿ya? Y los montos van a ir variando, porque
son situaciones que no se pueden a veces hacer analogía de ambas, porque son diferentes. Entonces hay que analizar el caso en puntual, y siempre lo que le aconsejo a los papás o a las mamás, porque hay papás que también se hacen cargo de su hijo y son ellos los que piden pensión. Es muy importante a la hora de pedir pensión de alimentos, muy importante poder establecer las necesidades de su hijo. ¿A qué se refiere con establecer las necesidades? Sacar cuánto es lo que cuesta su hijo al mes. Puede sonar un poquito fuerte como lo estoy diciendo, pero es poner número a lo que el niño o niña o hijo gasta en el mes. Transporte escolar, 35. Internet, ya, si el internet viven 3 personas en la casa y gastan 30, ya, y el hijo ocupa el internet, eso se divide per cápita, 10.000 pesos. Vestuario siempre le cuesta mucho a las personas porque plantean y señalan, no, es que este gasto no lo hacemos todos los meses, conforme. Pero hay que sacar un promedio para poder saber cuánto. Entonces, si gasta 40.000 pesos cada 3 meses, saque el promedio de lo que gasta el año, lo divide por 2 y lo mensualiza. Ahí tiene un monto. Arancel del colegio, matrícula del colegio. Por ejemplo, el arancel por lo general se paga de marzo a diciembre. Hay 2 meses que no estarían. Se divide por 12, ¿ya? Porque lo que estamos buscando es saber cuánto es lo que gasta mensual el niño, para saber las necesidades y saber entonces cuánto es lo que le vamos a pedir al papá o a la mamá para que pueda solventar una proporción de esos gastos. Eso es muy importante. Mira, aquí me escribe Gerardo, me pregunta, ya, se fija la cuota mensual de esa, ¿Sí? la de pensión. ¿Ya? Y me pregunta, pero las cosas que piden entre mes, ¿es obligación de comprarla o no? Muy buena pregunta, Gerardo. ¿Cuánto el...? Irarrázaval. Don Gerardo era razón. Muchas gracias por su pregunta, es muy importante. También estamos derribando mitos. Cuando se fija el monto de pensión de alimentos, por eso es importante sacar las necesidades. ¿Por qué? Porque la persona que se obliga a un monto de pensión de alimentos va a estar obligado a ese monto de pensión de alimentos y no más. Perfecto. Legalmente. Significa que don Gerardo puede aportar más de lo que la ley está, del monto de pensión de alimentos que está establecido, lo que él quiera. Ningún juez ni ninguna autoridad le podría prohibir a él que tenga bien en darle más a su hijo de lo que está establecido. Él le puede dar todo lo que quiera. Pero ninguna autoridad y ningún juez podría a él exigirle más de lo que se estableció, porque esa es su cuota de pensión de alimentos. Entonces, por eso es importante sacar todas las necesidades. ¿Para qué? Para que no haya esta lógica de que te pido entre medio y que genera situaciones conflictivas entre las partes. No, hay que ir sacando la cuenta de todo, de vestuario, de calzado, de materiales para el colegio. Entonces tú los mensualizas, sabes cuánto está y eso está incluido todos los gastos del niño, ¿ya? Entonces, la verdad es que hay que revisar el acuerdo, pero por lo general en los acuerdos lo que se establece, y actualmente funciona así, es el monto de pensión de alimentos que se pactó en relación a las necesidades del niño, niña, adolescente o del hijo, y los gastos extraordinarios, que eso también fue lo que lo modificó la ley. Y los gastos extraordinarios, eso sí es un gasto extra lo de la pensión de alimentos, pero es un gasto que es eventual. La ley los define como aquellos gastos futuros e impredecibles que no se tuvieron a la vista de la firma del acuerdo, es decir, y que las partes no pudieron prever, es decir, es un gasto que cuando ellos firmaron, ellos no sabían que iba a existir y no tenían cómo saber que iba a existir. Por eso la ley dice que surge con posterioridad a la firma del acuerdo y pone 2 ejemplos, tales como hospitalización y gastos médicos de urgencia, ¿ya? Y ahí en el acuerdo o en la sentencia se establece qué proporción cada una de las partes va a costear, 50% cada una, 40-60, 30-70. Entonces, si ocurre un gasto de esa naturaleza, que por ejemplo sería que el hijo, ya imaginemos que el hijo de don Gerardo es uno de los mejores delanteros de Rinconada y juega por el Club Deportivo Alborada, ¿ya? Y lamentablemente jugando el partido se lesionó, se guinzó el pie. Lo llevaron al médico y esa consulta costó 20.000 pesos. Y el acuerdo dice que es 50-50, a don Gerardo le correspondería 50.000 pesos. Siempre eso es contrafactura o boleta, porque don Gerardo no tiene cómo saber que eso costó 20.000 pesos. Entonces la mamá o el papá, quien tenga el cuidado personal del hijo, le envía al otro la boleta y de acuerdo a lo que él señale el acuerdo en mediación o la sentencia, es lo que tiene que ser reembolsado. Ese es un gasto extraordinario, pero si te das cuenta no es un gasto que es todos los meses. No, solamente... O sea, es un gasto que es esporádico, con poca frecuencia en el tiempo, y por eso es extraordinario, ¿ya? Entonces no es periódico, no es que todos los meses don Gerardo tenga que estar pagando, no, porque eso es como la pensión ordinaria, la que se establece mensualmente. Ahora, puede ser que un gasto
parta como extraordinario y termina como ordinario. Pero ahí hay que hacer otra mediación porque es un gasto que se suma, es un gasto que no se tuvo a la vista. Como volver a arreglar el contrato de nuevo. Hay que hacerlo de nuevo porque es una necesidad que aumentó el total de las necesidades del mes. Como por ejemplo... Y eso con la petición de una parte, ¿no? Yo como tienen que hacerlo los dos en mediación para que lleguen a acuerdo y si no, juicio. Claro, o sea, porque yo puedo decir ya, o si me gustaría incorporar esto, hagamos el contrato de nuevo, pero si no, yo no quiero, pues ya firmamos ya. Entonces no hay acuerdo no hay en acuerdo, mediación al no. menos. Y si van a tribunales va a tener que ser por juicio. Por ejemplo, un gasto que puede transformarse en ordinario, por ejemplo, un medicamento que empezó como esporádico y que se transformó en permanente. ¿Ya? Hay que revisar de nuevo porque los costos mensuales del hijo aumentaron. ¿Ya? Pero claro, al final del día las personas están obligadas a la pensión, al monto de pensión nomás. Pero siempre la recomendación que si los papás pueden, porque eso es lo importante, nadie le va a impedir que puedan aportar un poquito más, ¿ya? Pero lo primordial es que paguen la pensión de alimentos. Y hay un acuerdo para vivir tranquilo. De todas maneras, sí. o sea, no pueden, por ejemplo, el computador. A veces le compran un computador, que está muy bien, porque es una necesidad. Pero no pueden dejar de pagar su pensión de alimento por comprar un computador, porque esa obligación es legal. Y va a tener problemas si no compra. Y después no va a valer que él diga, no, lo que pasa es que gasté le la compré plata una zapatilla, le compré un perfume. Que... No, lo importante es que cumpla con lo legal y después, de ahí lo que pueda, fantástico. No hay problema, no va a haber ninguna dificultad, nadie le va a decir nada. Pero sí le van a decir algo si no cumple lo que la ley establece. O sea, cumplir con lo estipulado, seguir la normativa y depositar en la cuenta correspondiente, que no se lo olvide porque después, claro, no aparece depositado. ¿No? Siempre en la cuenta correspondiente. ¿Ya? Pasa también que cuando los jóvenes ya cumplen los 18 años, los papás dicen, no, ahora le voy a empezar a depositar en la cuenta RUT. Error, también mal. Generamos dos obligaciones. Está cumpliendo el papá pensando que cumple esa obligación porque le está depositando en la cuenta RUT la misma plata, pero se está generando deuda en la otra. Entonces ahí lo que tienen que hacer, si el hijo cumplió 18, vayan a mediación, regularicen eso, lo presentan al tribunal y el tribunal va a abrir otra cuenta a nombre del hijo. Ese es el punto. Pero por la desconfianza que hay, de repente cuando terminan mal las relaciones, no te lo voy a depositar a ti porque le voy a gastar la plata al niño, por ejemplo. Si los papás quieren hacer eso y lo conversan con los hijos, pueden llegar a un acuerdo, no hay problema. Vayan a la mediación, vienen con nosotros, hacemos el acuerdo, decimos que ahora el hijo va a asumir su responsabilidad porque cumplió los 18 años, el tribunal va a abrir una cuenta a nombre del hijo mayor de edad y el papá le va a depositar ahí. Entonces ahí se generan o se evitan todos los problemas que pueden haber, porque a veces los papás dicen, no, al final ahora le estoy depositando directamente a mi hijo porque es mejor. Y no funciona así la cosa. Ahora, si el hijo no quiere, el papá tiene que ceñirse a lo legal. ¿Qué es lo legal? Que se siga depositando en la misma cuenta que el tribunal le ordenó. Si el hijo le reclama, con todo el amor que tiene que tener el papá, le tiene que decir, mira, si tú quieres que yo te deposite a ti, tenemos que ir al tribunal o tenemos que ir a mediación, hacerlo legalmente, ¿ya? Porque si no, a mí se me está generando una deuda. A veces los papás, por no hacerse problema, o los hijos, que también dicen, es que ese no es problema mío. Obvio que es problema tuyo. Pues si la causa del pago de pensión es él. Si él no existiera, el papá no tiene que pagar. Entonces, no, es que velo con mi mamá. No. Cuando ya cumplen 18, y a lo mejor los papás lo siguen viendo como hijo chico. Yo lo entiendo. Correcto, eso. Sí. Yo lo entiendo eso. Pero cuando ya cumplen 18, la cosa cambia. El hijo ya tiene que asumir la responsabilidad. Y si no lo quiere asumir, el papá tiene que seguir pagando igual. Y si eso le genera un problema al hijo, lo hacemos contigo, o si no, ahí tú tenés que ver con tu mamá, porque eso es algo que el hijo está permitiendo, pues él está consintiendo en que la mamá o el papá siga haciéndose cargo de esos dineros que recibe a título de alimento, que algunas veces no es problema. Hay hijos que 18, 21, 23 años la mamá lo sigue recibiendo, no es problema. El problema se genera si ellos reclaman, que dicen, no, es que mi mamá no me pasa nada, es que yo no veo nada de ese dinero. Ni un problema, si eso tiene solución. ¿Qué es lo que pasa? Eso tiene solución, pero el hijo tiene que asumir la responsabilidad de decir, yo papá te voy a pagar a ti, ni un problema, pero tenemos que hacerlo como la ley lo establece, que es, hacemos un acuerdo en mediación y se abre una cuenta. O, si no quieren ir a mediación, el hijo puede ir directamente al tribunal y pedir que se cambie la titularidad de la cuenta y que le abran una cuenta y el papá lo van a notificar y el papá le paga al hijo.
porque si no, el papá va a estarle pagando al hijo, pero se va a estar generando una deuda con la mamá, porque eso no se regularizó. ¿Por qué? Porque al final se mandaron solos, hicieron lo que ellos creían que se tenía que hacer y se hizo mal. Se hizo mal. Pagó mal. Pagó mal. Pagó mal. Y ahora la última pregunta ya, mi querido amigo, que es importante. Matrimonio. 5 hijos. De los cuales esos 3 ya son mayores de edad, uno ya sacó, por ejemplo, uno estudió, hay 2 que no estudian, que viven con ellos, pero hay 2 menores de edad. En caso de alguna separación ahí, ¿está obligada la persona a darle a los 5 o a los menores de edad solamente? No, volvemos a las reglas de los alimentos. Ya. La pensión de alimentos se debe hasta los 21, sin excepción de causa, y hasta los 28 se siguen estudiando. Si hay jóvenes que son mayores de edad y tienen 22, no hay pensión de alimentos para ellos, a menos que ellos estudien. Perfecto. Pero en cuyo caso lo pueden tramitar directamente ellos, sin necesidad de que esté por intermedio el papá o la mamá, ¿ya? Por lo tanto, si hay dos niños que son menores de edad en esta hipótesis, por ellos se debería pagar pensión de alimentos, y si los otros son todos mayores de 21 o se casaron, Sí. porque tú sabes que Correcto. la pensión se debe hasta los 18. Mira, te voy a poner este caso bien legal. Imaginémonos un hijo a los 18 años, pero si se casa, ya el papá y la mamá no es el primero el que le tiene que pedir pensión. ¿Tú sabías eso? No. ¿A quién le tiene que pedir pensión? Al marido. ¿Sí? La ley establece una prelación de quienes tienen que concurrir a pagar pensión primero. Entonces ahí estaríamos en una hipótesis de que la ley dice que a los 18, que hasta los 21 se paga pensión a los hijos, pero si un hijo se casa a los 18 años, ya el primero que le tiene que pedir pensión es al marido. Él es el primero obligado, o a la mujer. Eso sí, sí se casa, porque la mayoría de las veces Claro, hoy en no. día tú sabes que la juventud se va a vivir nomás con la pareja. Si no hay matrimonio, no. Ahí vamos a la otra hipótesis, que hasta los 21 se sigue estudiando, hasta los 21 sin excepción de causal, y hasta los 28 se sigue estudiando. Pueden pedir pensión de alimentos. Mira qué interesante. ¿Cuándo volvemos con otro tema interesante, una horita de programa? Sí, cuando ustedes quieran. Cuando usted no tenga. No, feliz, yo me hago el tiempo. Si uno se programa, puede hacerlo. Es que la conversación, esta entrevista es una conversación, más que nada, son temas importantes. Hoy tocamos de fondo lo que es la pensión alimenticia y el cuidado de los niños. Mira, sin planificar nada es mejor. Siempre he dicho lo mismo. Así que le agradecemos a mi querido José, ya quedamos comprometidos para la próxima semana nuevamente para tocar temas importantes, de mucha importancia, digo, porque hoy en día está todo legal. O sea, hoy día todo legal. Uno ya ahora hay que basarse por eso. O sea, es una necesidad básica hoy en día lo que es la legalidad en el diario vivir del ser humano. Así que le quiero agradecer, por supuesto, su tiempo. Ya faltan 5 minutos para el mediodía, luego llegan las informaciones junto a David. Así que lo dejamos cordialmente invitado, y a usted me confirma, lo espero la próxima semana. Que no sea miércoles porque tengo consejos. Así que ahí no veo. Ya, Así bueno, con mucho gusto. No, en serio, ahí está. Para el próximo lunes, entonces, a las 11. Ya, el lunes puede ser a las 10. Ya, mejor. A las 10 mejor. Despídase ahí a la cámara y invite a la gente dónde tiene que ubicarlo. Ya, muchas gracias, Pepito, por esta invitación. Y invito a todas las personas de acá de la comuna. Bueno, también tenemos competencia en las comunas de San Felipe, de Putaendo, que necesiten regularizar algún tipo de situación, como temas de pensión de alimentos, relación directa y regular, cuidado personal, autorización para salir del país, y que les podamos ayudar, obviamente, que nos puedan seguir y se puedan comunicar con nosotros a través de nuestra página web carelmediación.cl o a través de nuestro teléfono más 569 73 45 18 24, y obviamente contáctenos por ahí. Los tratamos de poder orientar. A veces no llegamos a un acuerdo en cuanto a los servicios que puedan tomar, pero sí las personas pueden orientarse y poder tener en conocimiento el camino que puedan seguir. Así que eso, les agradezco mucho esta invitación y los esperamos a todas las personas que necesiten ayuda de nosotros. Ahí están los 2 canales para que nos puedan contactar. Que tenga una excelente semana, mi querido tocayo, que lo pase muy bien. Muchas gracias, excelente profesional. Nos estamos viendo el lunes. Nos estamos viendo, si Dios quiere, el lunes, Dios mediante.